increíble que nos acompañen en un nuevo episodio de nuestro podcast UG. Hoy con un invitado muy especial que nos trae nuevas e increíbles experiencias. Comunicador, entrevistador, voz comercial y obviamente un referente de una de las radios deportivas más conocidas en Ecuador, Radio Di Blue. Bienvenido, Francisco Gallo. Hola, ¿qué tal, Abby? Muchísimo gusto estar aquí compartiendo contigo y también con toda la comunidad universitaria que nos estará viendo y también acompañando del otro lado. Es un gusto y bueno, pues estamos aquí para contestar lo que acontezca y también me preguntes. Eres bienvenido, Francisco. ¿Cómo te gusta que te digan? Francisco, Me conocen mucho como Pancho Gallo. Pancho. Ajá, rima un poquito. Entonces, Panchito está bien. Sí, como tú gustes, como te sientas más cómoda. Increíble, Panchito. Bueno, empecemos. Dime algo, mira. La carrera. ¿De pronto te enamoraste de ella poco a poco o te flechaste directamente? Ay, ¿qué te puedo decir? Para mí, sin duda alguna, esa es la pregunta que más marca mi vida y creo que es mi historia más personal en cuanto a cómo hoy me encuentro y cómo también me seguiré proyectando. ¿Por qué? Porque nunca me interesó la comunicación, ni siquiera sabía que existía esta carrera. Yo toda mi vida quise ser médico. De hecho, desde muy chiquito, yo estudiaba con libros de biología cuando estaba en séptimo de básica, antes de llegar al colegio. Evidentemente, yo ya me sabía todos los nombres de todos los huesos del cuerpo y varios músculos también. ¿Hay médicos en tu familia? Sí, mi abuelito es médico, mi mamá estudió medicina, pero quedó embarazada de mí. Después, obvio, no pudo continuar y se graduó de odontólogo aquí en la Universidad de Guayaquil, dicho sea de paso. Pero bueno, no pudo continuar por ello. Sin embargo, continuando con esas influencias, obvio me sentía atraído por aquella rama que te comento, ¿no? Entonces yo me preparaba, era bastante autodidacta en ese sentido, como te comentaba, hasta que finalmente llegamos al último año de colegio. ¿Y en tu familia eres el único periodista o hay más? Soy el único periodista. Ok, el primero marcando ahí. Se puede decir, ¿no? Pero bueno, es algo que en primer lugar le doy gracias a Dios, pero bueno, continuando con la historia, ¿no? Llegamos a tercero de bachillerato, el último año de colegio, y creo que para más de uno fue un dolor de cabeza el examen que tenemos que afrontar para poder escoger una carrera universitaria, ¿no? Entonces, para estudiar medicina debes obtener un puntaje bastante elevado. En aquel entonces era de 950 mínimo, y de ahí es que te escogían con ese puntaje. Recuerdo que saqué 880. Salgo del examen y le digo, saqué 880. Me dice, no, ahora llegas a la casa y te pones a estudiar otra vez, esperas 6 meses y vuelves a rendir el examen. Entonces, no, pero me voy a quedar sin estudiar, le digo. Me dice, no, pero tú me estudias medicina y me estudias medicina. Yo me quedé callado. Voy donde mi papá, saqué 880, no voy a poder estudiar medicina. Y me dice, me estudias ingeniería civil, pero me obligó en un tono imperativo y se enojaron. Dos polos opuestos, ¿y qué hago? Entonces, mi papá estaba con que estudio ingeniería civil y se enojó conmigo durante 2 semanas. Mi mamá se enojó conmigo casi que durante 3 meses, pero hay un episodio en ese lapso en donde yo estudiaba en un colegio que era como que la filial o es parte de otra universidad que muy reconocida aquí, que queda en el norte de Guayaquil, cerca de la Atarazana, y había una feria de carreras. Entonces, cuando yo estaba en tercero de bachillerato, cruzamos esta universidad y había un stand de la carrera de comunicación. Me acerco y me dicen, oye, ¿tú tienes voz de locutor? Yo, ¿qué es un locutor? Preguntaba, ¿no? Entonces me decían, son estos que hablan en la radio y que tienen esas vocesotas. Paréntesis, hoy no es tan necesario tener una vocesota para ser locutor. Algo más natural. No, nada que ver, sí, obvio las tendencias cambian, las expectativas y lo que consume la gente también. Pero fue ahí en donde ellos me dijeron, oye, tienes potencial, ¿sabes qué? Quédate. O mira, existe esta carrera, date otra vuelta en algún otro momento. Entonces, eso me quedó sonando. Y dije, mira, si es que no se me da el tema de medicina, esta va a ser mi otra opción. Existe la posibilidad de ser comunicador. Entonces, bueno, ya se me prendió ese foquito. Y de ahí se vinieron presentando otro tipo de señales, como por ejemplo, en el colegio también ya me empezaron a decir, oye, mira, tienes una voz interesante, yo creo que como locutor te puede ir bien. Y yo no sé que sea un locutor a ciencia cierta, pero gracias. Entonces, obvio, ya retomamos y regresamos al tema del examen. ¿Sabes qué? Me tocó el momento de postular, porque te dan 5 opciones. Entonces, la primera fue medicina en la Universidad de Guayaquil y medicina en otras 3 universidades a nivel nacional. Obvio, en ninguna me aceptaron. Y mi última opción fue comunicación social en Faxo en la jornada matutina, en la mañana. Y fue la única que me aceptaron, obvio, por el puntaje. Claro. Y obvio, a ti te dan la opción de visualizar, oye, mira,
tienes opción a esta. ¿La aceptas o no la aceptas? Si la aceptas bajo tu responsabilidad, tienes que continuarla. Si te botas, obvio, tienes que entender que te viene un tipo de multa. Sanción de 1 año, creo. Correcto. Pasé por eso, Ajá, te entiendo. Sí, fuerte. Te entiendo perfectamente. Es triste, pero de verdad son historias que sirven de testimonio y es muy interesante el poder animar y sobre todo inspirar a las personas que nos están viendo. Porque yo creo que nacemos con dones y talentos, los cuales hay que saber identificarlos y esto siempre va a ser con ayuda de terceros. A veces es muy difícil reconocerlos por parte de uno, con la humildad del caso, pero es siempre la persona oportuna y a veces de quien menos esperamos que va a llegar con una palabra y de cierto modo te va a terminar catapultando lo que hoy podría ser una historia de éxito o mañana podría ser una historia de éxito, obvio tomando varios puntos como referencia, pero el tema es poder crecer, avanzar y servir a la sociedad de una mejor manera. Y así es como terminé llegando a la carrera de comunicación que, sin duda alguna, me terminó enamorando. Sí, Francisco, te veo muy emocionado hoy en día con tu carrera. ¿Cómo describes tu proceso en la universidad una vez que ingresas? ¿Qué tal esa carrera de comunicación? ¿Divertida, triste, por ahí? ¿Qué te pareció esa etapa universitaria? ¿Sabes qué es algo curioso? Porque cuando yo estaba pequeño estudiaba en el Colegio Alemán, que queda en Ceibos. Yo vivo en Urdesa Norte, entonces para llegar de tal punto hasta el colegio pasaba siempre por Faxo. Y yo veía esa facultad o ese lugar que no sabía qué era y yo decía, oye, ¿qué es ese lugar? ¿Sabes qué? Creo que nunca me voy a ingresar ahí. No le veo la necesidad, pero se ve interesante el lugar. La lengua creo que castiga. Terminé ingresando a ese lugar que nunca en mi vida pensé pisar. Pero que todos los días lo veías. Sí. Todos los días la veía y bueno, de cierto modo la lengua castiga, pero al llegar a Faxo fue bastante interesante porque a pesar de que yo quería llegar a ser médico, me encontré en un lugar en el cual, bueno, estoy aquí gracias a tal vez influencias de terceros, tal vez a que otros creyeron en mí, pero ¿sabes qué? Es momento de comenzar a pensar en mí. Tengo que comer todos los días. Algún día tendré una familia. Entonces, si estoy aquí, tengo que hacerme responsable de mis decisiones y esforzarme. Entonces, fue así como comencé. Y bueno, me hice bastante amigo de los profesores desde el primer día. Recuerdo a una docente muy, muy querida que hasta el día de hoy aún mantengo comunicación, Gina Morán. Ella ingresa, fue la primera docente que conocí. Entonces empezó a tomar lista, ¿no? Y dice Francisco Gallo, digo, presente. Entonces se queda como que escuchando un rato y me dice, oiga, ¿usted qué hace aquí? Usted ya es profesional, váyase. Y yo, ¿pero qué? No se escucha la voz que tiene. Entonces, bueno, son esas cositas que te van sumando confianza y dije, no, este es mi sitio. Ya me quedé y de verdad fue espectacular. Sin decir que, bueno, también comencé a representar a los estudiantes como representante estudiantil dentro del consejo de facultad. Y bueno, fue otra experiencia brutal y es lo que te puedo comentar de manera íntegra, ¿no? Muy chévere. Qué chéverísimo. Francisco, ¿tú siempre supiste que tu voz iba a ser tu herramienta de trabajo? Como te cuento, en realidad fue de un momento para otro, ¿no? A los 18 años, cuando comienzo a estudiar comunicación, a la par comienzo a instruirme en otros cursos. Entonces, veo ahí el potencial y también el rédito. La necesidad monetaria. Correcto, sí. Llamémoslo rédito. El rédito que puede o podía generar a través de esta herramienta, que es la voz. Y bueno, sin duda alguna me motivé mucho más. Entonces ahí yo dije, no, ¿sabes qué? Con esto voy a ganar plata, con esto voy a vivir. ¿Y por qué no? Que no sea lo único. Obvio, diversificar y comenzar a aprender un poquito más y crecer en cuanto a intelecto y otras disciplinas, actitudes, aptitudes, que también más adelante seguro podemos conversar. Pancho, mira, pero ¿tú opinas que de pronto tú elegiste la radio o la radio te eligió a ti? Sin duda alguna la radio me eligió a mí. Yo creo que la radio me eligió a mí. Porque hay otro caso curioso. Para esto, mi mamá toda la vida ha amado la radio. Aunque sea contradictorio, toda la vida ha amado la radio. Ella, recuerdo que cuando yo estaba muy pequeño, vivíamos en Quito, ella locutaba en HCJB, que es una radio cristiana. Ya después vinimos para acá, a Guayaquil, y tiempo después nos vamos a vivir a Puerto Viejo. Yo tenía aproximadamente unos 11 años, y ella empezó a locutar en un programa de salud. Entonces, ella me llevaba todos los fines de semana a su programa. Oye, yo me la pasaba aburridísimo, yo lloraba, yo detestaba la radio, y porque de verdad se me hacía un lugar súper, súper aburrido. Pero ya pasaron los años, mira cómo nuevamente la lengua castiga, ¿no? Así es, nuevamente. Terminas trabajando en un lugar que en un principio odiabas, terminas estudiando en un lugar que nunca pensaste pisar, y mira tú. Francis, te puedo decir Francis también, ¿verdad? Sí, como tú guste. ¿Y cuál fue la primera ocasión en la que tú escuchaste tu voz en la radio?
La primera vez que yo escuché mi ¿Cómo te voz en la radio sentiste? fue raro, porque la primera vez que la escuché en la radio fue cuando te dije que mi mamá me llevaba muy pequeño a la radio, me hizo grabar su spot para el programa. Para práctica. No, eso salía en vivo. Wow, salió en vivo. Salí en vivo y era la presentación de su programa. Yo simulaba ser un niño enfermo y luego mi mamá aparecía hablando y ahí empezaba, ¿no? Básicamente comenzaste a trabajar jovencito. Sí, desde los 10, 11 años prácticamente. Y ya después la vuelvo a escuchar en el 2019, cuando estuve en Radio Estrella también realizando ciertas prácticas. La he escuchado. Y bueno, ahí comencé, ¿no? Es una emoción total. Yo creo que cuando escuchas tu voz por primera vez en la radio es como que, ahí está mi voz, graba. Emocionante. Es bacanísimo, sí, es súper chévere. Me imagino, Francis. ¿Y cómo te preparas todos los días para locutar tu voz en la radio? ¿Hay alguna rutina, algo por el estilo antes de entrar a esa cabina? Bueno, como todo hay que entender que la voz, en primer lugar, se da gracias al aire que expelemos y entre los distintos factores que influyen, ¿no? Están los músculos Tienes que cuidarla bastante. Y para ello, obvio, hay que calentar. Entonces, lo principal es calentar siempre. Hay distintos ejercicios de locución. Seguro quienes nos estén viendo y que sean o que estudien comunicación o estén los comunicadores, dentro futuros comunicadores. de la Facultad de Comunicación Social, pues, bueno, sabrán que existen distintos ejercicios, pero calentar, evitar tomar alcohol, evitar las cosas muy frías o muy calientes. Y eso, principalmente eso. Pero sobre todo el poder calentar y, bueno, siempre tratar de tener una correcta dicción en todo momento, ¿no? Claro. Dentro de las cosas que hiciste, yo sé que estuviste en diálogo electoral. ¿Qué tal esa experiencia? Un programa aquí en la Universidad de Guayaquil, ¿verdad? Wow. Yo creo que fue lo mejor de mi vida y para eso también agradecerle a Sandrita Grimaldi, también a Berito, a todo el equipo de comunicación de la Universidad de Guayaquil, a su principal también, el rector, el señor doctor Francisco Morán Peña, quienes pensaron y confiaron en nosotros, junto con otro grupo de compañeros, al permitirnos tener esta experiencia tan enriquecedora. Porque yo en aquel entonces tenía 22 años. Y tú con 22 años no te sientas frente a un candidato a la presidencia, no te sientas frente a tu futuro presidente, presidenta, a entrevistarlo, así con toda la confianza como que si fueses un profesional más. Es decir, ¿cuándo has visto eso? Entonces fue una experiencia que a mí me marcó muchísimo. A la par estaba realizando mis pasantías en un canal bastante importante, RTS, y bueno, yo me creía la mamá de Tarzán, en serio. Yo no creía en nadie, de pero todo un obvio poco siempre... aprendiendo ahí. Pero qué genial que estés en más de una cosa a la vez. Me siento identificada contigo. Es que como te digo, hay que diversificar. Es decir, mañana se te puede cerrar la puerta aquí, mañana va a crecer o va a aparecer algún nuevo talento que hay no que sabemos. tomar cada decisión que se nos apersone, aprovecharla. Hay que estar siempre preparados, ese es el consejo. Me queda la duda. ¿Cómo es entrevistar a políticos y sobre todo a quien no pensaste que sería tu presidente? De pronto sí, pues no sabemos aquí. Bueno, yo creo que es algo que uno dice, oye, qué chévere, de verdad lo tuviste que haber disfrutado. Y la verdad es que no. Mucha tensión. Claro, ya después empiezas a recapacitar y dices, oye, qué chévere, como que entiendes la magnitud del evento y ya lo empiezas a disfrutar. Pero en primera instancia es como que, oye, mira, va a venir tal persona, me siento nervioso, ¿cómo hago? Y es ahí con nervios todo. Lánzate al agua porque estás ahí y, como te decía, viene alguien más que se la crea, que se sienta un poquito más preparado que tú y te gana lo que tengas que hacer. Entonces es así como simplemente uno tiene que ponerse bien, amarrarse los pantalones fuertes y decir, vamos. Y bueno, de ahí creo bastante en Dios y creo que con la ayuda de Él he salido adelante en cualquier situación. Pancho, ¿y cuál consideras tú que ha sido el reto más duro que te ha tocado atravesar en medio de toda tu carrera? Lo más duro. Bueno, yo creo que como en toda carrera pueden presentarse vicisitudes, problemas que tal vez no dependan tanto de ti. Y esto no me gustaría ahondar mucho en aquello, pero sí comentar. Confié de más en un momento que no debía confiar, en condiciones que tampoco me competían, que no eran parte de mis funciones dentro del trabajo, y por ese exceso de confianza termino haciendo un error que me costó una suspensión en mi trabajo por 15 días donde no me pagaron. Entonces, imagínate estar 15 días en tu casa sin hacer nada, casi que perdiendo la cabeza sin tener un centavo de ingreso. Entonces, es complicado. Pero de todo se aprende. Es decir,
veamos las situaciones negativas o no tan positivas como un aprendizaje para no volver a repetirlos y crecer. ¿Nos puedes compartir ese error de pronto? Me queda la duda ahí un poquito. Bueno, Curiosidad. te puedo decir que no estaba al 100% capacitado para ¿Puedes cambiar realizar... los nombres? No voy a mencionar a nadie, pero te puedo decir que no estaba 100% capacitado para realizar una venta que debía realizar. Ok. O que al menos me delegaron realizar. No estaba dentro de mis funciones, pero dije, ¿sabes qué? Voy a atreverme. Intentemos. Ya. Entonces terminé haciendo una negociación no tan acorde dentro de lo que ofrecía ante lo que pedía. Y bueno, terminó siendo un poquito complicado Claro, ese me tema, imagino, ¿no? ya sabes que no puedes volver a cometer esos errores, correcto. Aprende. Claro, entonces como te digo, la idea es prepararse, se van a presentar situaciones, pero he aquí, ¿tu error te va a volver más valioso o te vas a quedar en el remordimiento y no vas a avanzar y simplemente te vas a quedar ahí revolcándote sobre la leche derramada? No, limpia los llantos, limpia la leche, pero corrige, avanza y Me crece. encanta no que te quedes tengas ahí. esa visión, Pancho, pero si tú tuvieras la oportunidad de corregir algo del primer semestre, ¿qué harías? Ay, ¿qué no corregiría? Imagínate que regresas en el tiempo, imaginémonos. Estás ahí sentado. ¿Qué le dices a Francisco de ese año? ¿Qué le digo al Francisco de ese año? Sé un poquito más paciente en hablar. Sé un poquito más sensato al momento de pensar y decidirte, ¿no? Porque al representar a muchas personas, como te digo, fui representante estudiantil, tiendes, ¿no? A parcializarte. La idea y el objetivo está en ser imparcial. Pero cuando te toca defender a alguien, a veces es un poquito complicado no estar del lado de alguien. Entonces, el ser un poco más paciente a la hora de pensar para evitar equivocaciones o evitar errores que te terminen costando relaciones. Entonces, tal vez sería eso, ser un poquito más imparcial, que trayéndolo a términos más profesionales, ser más diplomático. Francisco, tengo que admitir algo, y es que me encanta tu voz. Muchas Puedo gracias. decirlo, ¿no? Me Muchas encanta tu voz. ¿Qué pasa si yo te digo que hagas una mini publicidad para el podcast de la UG? Pero con todo gusto, sí. No Me se encanta. pierda. ¿Cuándo estaría En saliendo vivo, este programa? ¿Se en puede este decir? momento. Ya, en este momento. No sé, a ver, hoy es 20... estamos julio. Bueno, no se pierdan. Podcast UG. Todos los días. Para que disfrutes y conozcas las experiencias más enriquecedoras del mundo de la comunicación con los referentes de los medios tradicionales, convencionales y digitales. No te lo pierdas a través de todas las redes sociales de la Universidad de Guayaquil. Tengo que aplaudirte, Francisco. De verdad que tengo que aplaudirte. Yo me quedo wow en mi cabeza. No, En serio, muchas tu voz gracias. es increíble. Pero bueno, Francisco, quiero preguntarte, ¿qué futuro le ves tú a la nueva ola de comunicadores que se aproxima? ¿Qué futuro le veo? Le veo un futuro lleno de retos. ¿Por qué? Porque, bueno, y esto tal vez me darán la razón colegas que ya han marcado la trayectoria y tal vez un camino para que nosotros logremos transitar o de algún modo tener referencias. Cada día las expectativas, narrativas y sobre todo medios nuevos que aparecen, es ahí y es aquello contra lo que tendremos que luchar y capacitarnos constantemente. Entonces yo creo que el tema de ser comunicador y un profesional de la comunicación nos lleva a estar constantemente capacitados, a ver nuevas alternativas, a ser creativos a cada rato. Todo porque evoluciona. si te quedas, simplemente vas a morir. La idea es seguir creciendo, seguir avanzando, aplicar nuevas alternativas, nuevas dinámicas, nuevas acciones, porque ¿qué ocurre? Día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, cambian las expectativas, los deseos, los gustos y cada una de las cuestiones que el consumidor anhela y desea. Entonces estamos viviendo en un cambio constante e ipso facto, Así es. lo cual de verdad nos tiene que poner en alerta o, más que nada, a la vanguardia en todo momento. Y, ¿sabes qué? No sé qué vaya a pasar mañana, pero voy a estar preparado para mañana. Me encanta tu actitud. Hoy tal vez estamos muy expectantes de lo que vaya a ser e incluso de lo que ya es la inteligencia artificial. Pero ¿sabes qué? Yo estoy capacitado para hacer más de una cosa. Y si me toca ir a vender caramelos, lo va a haré y lo haré de la afrontar. mejor manera. Así es, me encanta Pero tu actitud. hay que hacerlo. Sí, Te repito que hay me que encanta hacerlo. tu actitud, Francisco. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero que nos compartas. ¿De pronto algún proyecto en mente? ¿Algún proyecto en mente?
Bueno, la verdad, siempre he querido hacer doblaje. Espero en algún momento hacerlo. No es algo tan propio mío, pero tal vez en algún momento sí empezar a hacer contenido que aporte valor. Porque creo que eso es lo principal y lo que va a marcar también una diferencia a largo plazo. Porque qué interesante es el poder escudriñar y tratar de entender el tema de la red, del internet y todo lo que ahí se difunde. Y es la cantidad de contenido, pero que tal vez no construye o que no suma. Entonces, es ahí a lo que hay que apuntar y no de la forma convencional o lo que ya se hace. Aplicar unas narrativas mucho más interesantes desde una comunicación que entiende las necesidades cambiantes del consumidor y de las personas receptoras en este caso, y tal vez apuntar a ello, a contenido de valor que vaya cambiando y que aplique narrativas totalmente distintas. Estoy muy de acuerdo contigo. Todo va cambiando y tú te quieres acoplar a cada uno de esos cambios. Pero si pudieras colocar tu voz a algún tipo de villano, ¿con quién te identificarías? No sé, digo yo, ¿te pareces por ahí a la voz de Thanos, por ejemplo? Eso me dicen bastante, pero ese hombre, Juan Carlos Tinoco, es el actor de doblaje que lo interpreta, un colombiano. Ese hombre tiene tremenda vocesota. Él dice: yo soy inevitable. En el micrófono se va a escuchar muchísimo otro mejor. Aplauso, pero de todas maneras, ni me le acerco. Pero de todas maneras es... Yo creo que un personaje tipo Thanos o algún villano de... No lo sé, como Loki, que justo estoy viendo un retrato de Loki aquí cerquita. Entonces, algo así, ¿no? Todos morirán. Alguna cosa así. Qué increíble, Pancho. Pero quiero que te dirijas a quienes están viendo el podcast el día de hoy y de pronto, ¿qué le recomendarías tú a aquellos futuros comunicadores que quieren ser locutores pero que no les gusta su voz? ¿Qué les recomiendo? Olvídense de que tienen una voz fea. Simplemente tienen una voz que tal vez no ha sido del todo entrenada. Como les decía hace un instante, tal vez pueden tener una voz privilegiada, pero si no la entrenan, ¿de qué les sirve? Ahora, por último, pueden tener una voz para nada privilegiada, pero si la entrenan pueden llegar a hacer cualquier cantidad de cosas con ella. Así que, 1, prepárense. 2, quítense de la cabeza el tema de que no tengo una voz que me permita hacer lo que deseo hacer. No, con entrenamiento, con disciplina y perseverancia, constancia, lo van a lograr. Y ese es el consejo que se extiende al resto de áreas de la vida también. Bueno, Francisco, quiero agradecerte enormemente. Es un placer haberte tenido aquí. Muchísimas gracias por Alex. Compartirnos tus experiencias. Y bueno, repito, me encanta tu voz. Muchísimas gracias. Muy buena entrevista, de verdad. Déjame aplaudirte, en serio. Muchas gracias, Francis. Te lo agradezco mucho. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el podcast de hoy. No olviden seguir nuestras redes sociales como Universidad de Guayaquil. Compartan este video, suscríbanse y comenten. También denle like, ¿eh? Chao, chao.